Hola, muy buenas a todos. Vamos a continuar con la clase del día de hoy y vamos a continuar describiendo la aceleración. Nosotros tenemos que la aceleración es la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. También nosotros podemos expresar la aceleración en términos de la posición, como la segunda derivada de la posición con respecto al tiempo. Vamos a analizar esta gráfica donde tenemos la velocidad en el eje Y tenemos el tiempo en el eje X y la vamos a relacionar con estas otras gráficas que tenemos donde tenemos el eje X y tenemos por acá el tiempo. Por ejemplo, vamos a agrandar un poco esta gráfica. Por ejemplo, aquí la gráfica verde denota la velocidad con respecto al tiempo y las rectas café me denotan la aceleración en cada punto. Entonces, yo sé, ¿verdad?, que la aceleración es la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. Entonces, esta es una recta tangente en un punto de la gráfica. Por lo tanto, si se fijan, acá en el punto A, yo voy a tener que la pendiente es positiva, también en el punto B, y como la pendiente es positiva, entonces quiere decir que la aceleración en esos puntos son positivas. Y acá podemos ver la relación, ¿verdad? En el punto A, en t igual a 0, podemos ver que la velocidad es negativa porque está bajo el 0 acá, y la aceleración es positiva porque la pendiente es positiva. Ahora, esto es lo mismo para el punto B. Lo que va a cambiar para el punto B es que yo voy a tener una velocidad igual a 0, ¿verdad? Porque en mi eje Y tengo velocidad y esto es igual a 0 en este punto. Y la aceleración sigue siendo positiva, solo que con menor magnitud, ¿verdad? Debido a la inclinación que tiene la pendiente. En el punto C, debido a que la pendiente es 0, por lo tanto la aceleración es igual a 0. Por acá lo tengo, aceleración igual a 0. Y tengo que la velocidad en ese punto va a ser positiva, ¿verdad? Como lo tengo por acá. En el punto D y el punto E, debido a que la pendiente es negativa, entonces la aceleración va a ser negativa. En el punto D tengo que la velocidad es igual a 0 y la aceleración es negativa. En el punto E tengo que la velocidad es igual a 0, debido a que se encuentra abajo del 0, y la aceleración también será negativa. Entonces eso podemos sacar de esta gráfica. Vamos a continuar analizando esta gráfica donde yo tengo la posición con respecto al tiempo. En esta gráfica vamos a analizar tanto la velocidad como la aceleración y también la posición. Entonces, ¿cómo podemos nosotros analizar la aceleración en esta gráfica? Bueno, recordando que la aceleración es igual a la segunda derivada con respecto al tiempo. Entonces, si se acuerdan de cálculo 1, a mí la segunda derivada de una función, eh, si es cóncava hacia arriba, si una función es cóncava hacia arriba, la segunda derivada va a ser mayor que 0.
esto va a ser mayor que cero. Y si es cóncava hacia abajo, vamos a ver, lo voy a colocar por acá. Si es cóncava hacia abajo, entonces tengo que la segunda derivada de esta función con respecto al tiempo va a ser menor que cero. Entonces, basándonos en esto, nosotros podemos analizar el signo de la aceleración en cada punto, dependiendo si la gráfica es cóncava hacia arriba o cóncava hacia abajo. Entonces, ¿qué es lo que tengo por acá? Por ejemplo, en el punto A, yo tengo, bueno, la gráfica azul me describe la posición de la partícula con respecto al tiempo y las rectas en verde me definen la velocidad, ¿verdad? Porque la recta tangente en ese punto me define a mí la velocidad. Ahora, ¿qué podría decir con respecto a la aceleración en este punto? Acá tenemos una función que es cóncava hacia arriba. Por lo tanto, si es cóncava hacia arriba, vamos a decir que la aceleración es positiva y se encuentra en el eje X negativo. Entonces, es este punto que yo tengo por acá. En mi punto B, yo tengo que X eh, es igual a 0, ¿verdad? Aquí lo tengo, es igual a 0. Y en el punto B, debido a que en ese punto no existe concavidad, entonces, por lo tanto, la aceleración en ese punto va a ser igual a 0. ¿Y qué podemos decir con respecto a la velocidad? Pues con respecto a la velocidad podemos decir que es positiva debido a la pendiente que existe aquí, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasaría en el punto C? En el punto C, si se fijan, acá yo no tengo pendiente. Entonces, si no tengo pendiente, la velocidad va a ser igual a 0. Y la concavidad que tengo acá es cóncava hacia abajo. Por lo tanto, la aceleración sería menor que 0, o sea, va a ser negativa. Y la posición, pues, es en el eje X positivo. Y es lo que tengo por acá. En el punto D, ¿yo qué voy a tener? Si se fijan acá, la pendiente ya es negativa, por lo tanto la velocidad va a ser menor que cero. Como lo tengo en el punto D y en el punto E, la velocidad apunta hacia la izquierda, es menor que cero. En el punto D tampoco yo tengo concavidad. Ahí lo que tengo, como se le llama, ¿verdad? Un punto de inflexión. Entonces en esos puntos nosotros en la gráfica no tenemos concavidad. Entonces aquí la aceleración va a ser igual a cero. Y en el punto E, debido a que aquí es cóncava hacia arriba esta gráfica, vamos a decir que la aceleración es mayor que cero y debido a la pendiente que es negativa, la velocidad es menor que cero. Entonces, de esa manera podemos analizar este tipo de gráficas eh, y podemos analizar, ¿verdad?, la posición, la velocidad y también podemos analizar la aceleración. Entonces, vamos a continuar. Por acá dice, ¿verdad?, la segunda derivada de cualquier función se relaciona directamente con la concavidad o curvatura de la gráfica en una función, ¿verdad? Entonces, esto es lo que les estaba explicando. Ahora vamos a ver, vamos a deducir algunas ecuaciones que vamos a utilizar para resolver ejercicios, donde nosotros vamos a tener movimiento con aceleración constante. Por ejemplo, en esta gráfica que tengo aquí a la izquierda, yo tengo una partícula que se está moviendo en el eje X, que tiene una aceleración constante, pero la velocidad pues no sería constante debido a que está acelerando, ¿verdad? Entonces acá en el t igual a 0 voy a tener una partícula con cierta velocidad. Si fijan la magnitud de la velocidad muy pequeña,
Si se fijan, la flecha de la aceleración siempre es la misma, por lo tanto la aceleración siempre es constante. Y acá tengo la velocidad que tiene magnitud muy pequeña. Debido a la aceleración en otro tiempo, la velocidad que va a ir alcanzando la partícula va a ir creciendo poco a poco. Como se fijan, cada vez la flecha se va incrementando. Pero ¿qué es lo que nosotros podemos decir? La velocidad cambia por cantidades iguales en intervalos iguales. ¿Qué quiere decir? Que la velocidad, ¿verdad? Si yo calculo la velocidad media entre dos puntos, por ejemplo, estos dos puntos, va a ser exactamente igual si yo calculo la velocidad media entre estos dos puntos de acá. Entonces, eso quiere decir que la velocidad cambia por cantidades iguales en intervalos iguales. Entonces, en eso nos vamos a basar para nosotros poder para poder utilizar unas ecuaciones para escribir el movimiento con aceleración constante. La primera ecuación que vamos a utilizar es la ecuación 2.7 que nos describe la aceleración, que ya lo habíamos visto, ¿verdad? Que es el cambio en la velocidad en un intervalo de tiempo. Ahora, si yo tengo una partícula que se mueve desde un t igual a 0, entonces un t inicial igual a 0, entonces voy a tener que t1 va a ser igual a 0. Y en ese tiempo, la partícula va a tener una velocidad inicial, que la velocidad inicial la vamos a decir que va a ser v sub 0 en la dirección de x. Entonces, con esto ya tendríamos la primera ecuación que vamos a utilizar, donde nosotros podemos determinar la velocidad de una partícula con respecto al tiempo, conociendo la velocidad inicial, conociendo la aceleración y el tiempo. Por acá yo tengo la función que describe esta ecuación. Entonces tengo por acá la velocidad inicial, que prácticamente es un intersecto en y. Y tengo por acá la pendiente, que sería la aceleración, y en el eje X pues tendría el tiempo, ¿verdad? Entonces esa es la primera ecuación que vamos a utilizar para resolver ejercicios. Ahora vamos a trabajar con la velocidad media para poder utilizar otra expresión o para poder descifrar otra ecuación del movimiento. Entonces yo tengo que la velocidad media, como habíamos visto, es un cambio en la posición en un intervalo de tiempo. Entonces, por ejemplo, si yo tengo acá, ¿verdad? T menos un T inicial, pero debido a que el T inicial es igual a 0, entonces aquí no lo colocan, ¿verdad? Pero sí sé que en T igual a 0 yo tengo una posición inicial, que la vamos a decir que es x sub 0. Eso sería una expresión para la velocidad media. También yo puedo expresar la velocidad media de esta siguiente manera. Prácticamente esto es como una media en estadística, ¿verdad? Donde yo tendría que la velocidad media es igual a la velocidad inicial más la velocidad final dividida entre 2. Entonces, la velocidad media es un promedio entre la velocidad inicial y la velocidad final, ¿verdad? Así la podríamos definir. Y esta ecuación no se cumple si la aceleración varía durante el intervalo, ¿verdad? Estas ecuaciones que vamos a estar viendo ahorita solo es para una aceleración constante. Entonces, tenemos que estas dos ecuaciones para la velocidad media. Entonces, como tendría la velocidad media
¿a qué sería igual? Sería igual a 1/2 de la velocidad inicial más la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. Acá estoy utilizando la ecuación 2.8. Si se fijan, estoy utilizando la ecuación 2.8 y también estoy utilizando la ecuación 2.10. Entonces tengo, utilizando esas dos expresiones, tengo lo siguiente, que la velocidad media, ¿verdad?, es igual a 1/2 de la velocidad inicial más la velocidad inicial más AX por T. Lo que estoy haciendo, ¿verdad?, es sustituyendo aquí la velocidad por la ecuación 2.8. Entonces, sustituyendo, llego a esta expresión. Entonces me queda que la velocidad media en X es igual a la velocidad sub 0x más 1/2 de AX por T. Y esto se cumple solo con aceleración constante, ¿verdad? Eso hay que notarlo. Por último, vamos a igualar las ecuaciones 2.9 y 2.11. O sea, las últimas ecuaciones que vimos, ¿verdad? La 2.9, que es una ecuación para la velocidad media, y la ecuación 2.11, que también es una ecuación para la velocidad media. Entonces vamos a igualar estas dos expresiones por acá para obtener una ecuación para el espacio, o sea, para x. Entonces, igualando estas dos expresiones, tendría que la velocidad inicial más 1/2 de AXT, que es la ecuación 2.9, sería igual a la ecuación 2.11, que es x menos x sub 0 entre el tiempo. Entonces, despejando para x de esta ecuación, yo tengo que x es igual a x sub 0 más la velocidad inicial por el tiempo más 1/2 de AX por el tiempo. Entonces, si se fijan, esta es una ecuación cuadrática. Entonces, la posición va a ir cambiando cuadráticamente conforme el tiempo avanza. Esta es otra expresión muy importante que vamos a utilizar a la hora de resolver ejercicios. Entonces, si se fijan, por acá yo tengo esa expresión cuadrática. Por ejemplo, aquí tengo el inciso A de esta gráfica, donde yo tengo mi eje X aquí y tengo el tiempo por acá. Entonces, esta sería la expresión cuadrática para la posición, ¿verdad? Entonces tengo que la posición va a ir cambiando cuadráticamente con respecto al tiempo avanza. Por ejemplo, cuando yo tengo una aceleración igual a 0, tendría una recta, ¿verdad? Porque tendría entonces una relación lineal de la posición y el tiempo cuando no hay aceleración. Pero debido a la aceleración, entonces yo tengo este comportamiento cuadrático en esta gráfica. Continuando, esta es la misma expresión que teníamos arriba. Lo único que hicieron es despejar para pasar el x sub 0 hacia la izquierda. Entonces, otra expresión que vamos a utilizar cuando resolvamos ejercicios es la siguiente. Yo tengo de la expresión 2.8 y vamos a despejar t de la expresión 2.8. Despejando t en esa expresión, yo tengo que t es igual a bx menos b sub 0x sobre ax. ¿Y qué es lo que voy a hacer? Pues voy a sustituir este tiempo en esta expresión
que yo tengo por acá. Entonces tendría b sub 0x por el tiempo, que es este tiempo que tengo por acá, como lo pueden ver acá, más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Entonces tengo el tiempo al cuadrado. Entonces, este término x sub 0 lo pasamos hacia la izquierda, multiplicamos la ecuación por 2ax y despejamos, ¿verdad? Esto es, pues, es un simple despeje, la verdad. No es necesario hacerlo, pero es un simple despeje. Entonces tendríamos, al final, simplificando, tendríamos que la velocidad al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado más 2ax por x menos x sub 0. Y esta también expresión se cumple para aceleración constante, ¿verdad? Esta es otra expresión muy importante que vamos a utilizar a lo largo de este capítulo. También podemos obtener otra relación igualando dos expresiones, la ecuación 2.9 y 2.10, y multiplicándola por el tiempo. Entonces, podemos también nosotros obtener esta expresión donde tengo que x menos x sub 0 es igual a la velocidad inicial más la velocidad entre 2 por el tiempo. Y bueno, con eso nosotros tendríamos ya las cuatro ecuaciones principales que vamos a utilizar para resolver ejercicios. Por acá las tenemos. Yo tengo acá la primera, que la velocidad es igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. La segunda me describe la posición de una partícula con respecto al tiempo, y aquí tengo una relación cuadrática donde yo tengo que x es igual a x sub 0, posición inicial, más la velocidad inicial por el tiempo, más un medio de ax por el tiempo al cuadrado. También tengo una expresión para la velocidad, pero que no depende del tiempo. Por ejemplo, si yo tengo algún ejercicio que no me da el tiempo, entonces yo podría utilizar esta expresión para calcular la velocidad en vez de la ecuación 2.8. Entonces tengo que la velocidad al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado más 2ax, x menos x sub 0. Y por último tengo otra expresión para la posición de la partícula y que esta no incluye la aceleración. Si solo me dan tiempo y velocidades y no me dan aceleraciones, yo también podría conocer la posición de una partícula sin necesidad de conocer la aceleración. Entonces, esas expresiones que ven acá van a ser las principales a la hora de resolver ejercicios. Bueno, entonces con esto terminaría la teoría de esta sección. En la próxima clase ya vamos a comenzar a realizar ejercicios de movimiento armónico simple y vamos a poner en práctica estas cuatro expresiones que hemos deducido, ¿verdad? Bueno, eso sería todo por el video de hoy y que tengan un buen día.